Teotihuacan. Come ho fatto altre volte, saluto e ringrazio molto sinceramente l'Ambasciata del Messico, l'addetto culturale, la dottoressa Dolores Repetto, senza il cui aiuto veramente questo ciclo di incontri straordinari non sarebbe stato possibile, né dal punto di vista organizzativo né dal punto di vista dei contenuti. Finiamo in bellezza, come si suol dire. Abbiamo la fortuna di salutare e di avere con noi dal Messico il professor Rubén Cabrera, che è un decano degli scavi di Teotihuacan. La maggior parte delle principali campagne di scavo nella città hanno visto come protagonista il professor Cabrera, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Buonasera. Muy buenas tardes. Gracias a la organización de este evento, tengo el honor de estar con ustedes para platicarles algo de los recientes hallazgos llevados a cabo recientemente en la pirámide de la Luna de Teotihuacán. Esta ciudad ocupó uno de los asentamientos humanos más complejos del Nuevo Mundo, localizado a unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, y se caracteriza por su extraordinaria planeación urbana. Inició su desarrollo en el siglo II a.C. en una región lacustre, con suficientes recursos naturales, abundantes manantiales y buenas tierras para el cultivo, factores que incrementaron su rápido crecimiento. En su máximo florecimiento, alcanzó una población de más de 100,000 habitantes, asentada en un territorio aproximado de 22 kilómetros cuadrados. Cuando alcanzó un gran prestigio político y económico, fue capaz de controlar los bienes de la mayoría de los pueblos de su época. Se convirtió en un estado eminentemente religioso que le facilitó realizar una serie de incursiones a muchos lugares del territorio mesoamericano, donde manifestó su prestigio, difundió su ideología e influencia y fue capaz de controlar los bienes de la mayoría de las poblaciones de su época. Así, la ciudad de Teotihuacán, por su carácter eminentemente religioso, se convirtió en un gran centro de peregrinaciones. El desarrollo urbano de Teotihuacán se hace patente en más de 2,000 conjuntos departamentales delimitados por calles y formando manzanas de diferentes tamaños y categorías, distribuidos en barrios habitados por poblaciones teotihuacanas y por grupos extranjeros. En su traza urbana se aprecian grandes avenidas, plazas públicas, canales para conducir el agua y un gran centro cívico-religioso donde se localizan las dos grandes pirámides, la del Sol y la de la Luna, así como el gran conjunto de la Ciudadela, entre muchos otros complejos arquitectónicos que en su mayoría aún no se han podido explorar completamente. Fueron centros religiosos de poder del Estado teotihuacano, donde se realizaban importantes eventos relacionados con el cosmos y con el sacrificio humano, vinculados con el agua, con las actividades agrícolas y con la fertilidad. Los conocimientos que hoy se tiene de Teotihuacán son producto de numerosas exploraciones arqueológicas que se han venido realizando desde hace más de 100 años. Pero aunque en lo general la historia de Teotihuacán es bastante conocida, aún quedan muchas dudas para entender su pasado. No se sabe con precisión quiénes eran sus habitantes, es decir, aún no sabemos a qué grupo étnico pertenecieron. Tampoco se conoce la lengua que hablaban y cuál era el verdadero nombre de la ciudad. El nombre de Teotihuacán le fue dado por los aztecas o mexicas, grupos quienes llegaron a la Cuenca de México 600 años después de que la ciudad había dejado de existir. Y esta palabra se traduce como el lugar donde los hombres se convierten en dioses.
Otro de los problemas que la arqueología de Teotihuacán no ha podido resolver es la función que tenía la pirámide de la Luna en su contexto con la ciudad y con el estado teotihuacano. Aún no se conoce con precisión cuál fue la estructura política del gobierno de la ciudad, ni quiénes eran sus gobernantes, pues hasta la fecha no se ha encontrado ninguna tumba real en este lugar, como ha ocurrido en otras culturas mesoamericanas. Tampoco conocemos el palacio o la morada de los supremos gobernantes, y aunque se han propuesto algunos posibles lugares dentro de la ciudad, como la posible residencia real, estos no han sido corroborados. En busca de información que ayude a la resolución de algunos de los problemas referidos, decidimos llevar a cabo excavaciones arqueológicas en la pirámide de la Luna, tanto en su interior como hacia su lado exterior. En esta decisión tomamos en cuenta su monumentalidad, el edificio más grande después de la Pirámide del Sol, y también su ubicación privilegiada, situada en el extremo norte de la magnífica Calle de los Muertos, limitada esta por grandes conjuntos residenciales a lo largo de su longitud de 4 kilómetros lineales. Estimamos que la exploración hacia el interior de esta pirámide proporcionaría información acerca de su historia, estrechamente vinculada con el desarrollo urbano de la ciudad. Hasta el momento de iniciar nuestros estudios, no se conocía esta parte del gran monumento, ya que en 1962 solo se despejó su superficie, por lo que además de conocer sus características constructivas relacionadas con el inicio del urbanismo, con su exploración hacia su interior, obtendríamos información que podría indicarnos además la función que desempeñó este edificio en el contexto de la ciudad. Debemos decir también que en la decisión de explorar el interior de este monumento, tomamos en cuenta los descubrimientos que habíamos realizado con anterioridad en el Templo de la Serpiente Emplumada de la Ciudadela. En el interior y lado exterior de este templo, detectamos numerosos enterramientos humanos que habían sido inmolados y ofrendados al edificio. Permítame presentarles brevemente algunos de los datos encontrados en este monumento antes de centrarnos en los descubrimientos de la Pirámide de la Luna. En el Templo de la Serpiente Emplumada detectamos en años recientes una serie de entierros con numerosas ofrendas. Se descubrieron esqueletos humanos, se hallaron orientados en grupos de 4, de 9, de 13, de 18 y de 20 esqueletos. Se localizaron en el interior y hacia el lado exterior de este edificio, así como se muestra en esta figura. Fueron simétricamente ordenados, situados hacia los 4 puntos cardinales, donde se depositaron cuidadosa y ordenadamente, siguiendo un patrón que remarcaba el significado calendárico y la división del universo mesoamericano. Pensamiento que se refleja en la organización espacial de estos sepulcros a lo largo de los ejes norte-sur y este-oeste del edificio. La disposición de estos grupos de esqueletos está relacionada con los números significativos de la cosmovisión y de los calendarios mesoamericanos. Son cifras que en su conjunto expresan, por una parte, la visión del cosmos mesoamericano y, por otra parte, representan el calendario ritual de 260 días y el calendario solar de 360 más 5 días. Los grupos formados por un esqueleto, por 9, como se aprecia en esta lámina, y por 18 y 20 esqueletos, corresponden a individuos de sexo masculino. Portaban ostentosa indumentaria, discos de pizarra, usados como broches a la altura de su cintura, pendientes de concha formados de maxilares humanos, algunos con maxilares reales humanos o de cánidos.
materiales que han sido identificados como atavíos e insignias militares. En estos entierros de sexo masculino también se hallaban abundantes puntas de proyectil. En cambio, los sepulcros de mujeres que contenían grupos de 4 y de 8 esqueletos solamente portaban orejeras de concha y se asociaban igualmente con puntas de proyectil y navajillas de obsidiana. No todos los espacios del interior del monumento han sido explorados. Estos espacios aún no se han explorado, se señalan en la figura en puntos rojos. Estos son los espacios que no se han explorado. Sobre la base de lo que ya se conoce, hemos propuesto que en este lugar debieron haber sepultado 260 esqueletos, evento que debió estar relacionado con el calendario religioso de 260 días. Con estos datos podemos decir que la gran obra constructiva de esta pirámide se inició con el ritual del sacrificio humano para dedicar el monumento a un nuevo ciclo en la historia de Teotihuacán. Las excavaciones arqueológicas en la pirámide de la Luna fueron realizadas de 1998 a 2004, conducidas por Saburo Sugiyama y por mí en el marco de un proyecto interdisciplinario en el que tomaron parte principalmente arqueólogos con la colaboración de antropólogos físicos, biólogos, químicos, restauradores, entre otros especialistas. En estos 6 años se emprendieron excavaciones en el interior y en los espacios externos de la pirámide. Con las excavaciones en el interior de la pirámide, por medio de 11 túneles que suman un total de 345 metros lineales, se detectaron 6 edificios, además del que se tiene a la vista. Estos 7 edificios, colocados uno sobre el otro, se registraron con los números del 1 al 7. El edificio 1, señalado en esta figura con líneas negras, se refiere a un basamento piramidal de un solo cuerpo y de planta cuadrada. Tiene en su base 23 metros por lado, y por la cerámica asociada y un fechamiento por carbono 14, se calcula que su construcción se hizo entre los 50 y 100 años después de Cristo. Por lo tanto, este es el edificio más antiguo descubierto hasta ahora en Teotihuacán. El siguiente edificio, referido como edificio 2, mostrado en color azul en esta figura, fue construido hacia la mitad del siglo II. Sus muros en talud forman cuerpos escalonados y su base es de 29 metros por lado. El edificio 3, que se muestra en color verde, tiene 31 metros por lado, se construyó hacia los 200 años después de Cristo y por ser un poco más grande también cubrió completamente al edificio 2. El edificio 4 es en esta secuencia constructiva de la pirámide se muestra un notorio cambio por el tamaño de este edificio. Su base de planta cuadrada es 9 veces mayor del edificio anterior. Tiene 89 metros de este a oeste y según la cerámica asociada y 9 muestras de carbón 14, este fue construido entre los 200 y 250 después de Cristo. Al edificio 4 fue dedicada una ofrenda que registramos como entierro 2 y que describiremos más adelante. El edificio 5, mostrado en rojo en esta lámina, corresponde a un momento posterior al gran cambio arquitectónico y urbano. Se construyó hacia los 300 años después de Cristo y se caracteriza principalmente por su estilo arquitectónico. El edificio 6, señalado en color naranja,
Con su construcción se destruyó la fachada principal del edificio anterior y su máxima ampliación se hizo hacia sus 3 lados. Dimensiones cercanas a las del último edificio. Su construcción debió de llevarse a cabo hacia los 350 después de Cristo. Ya a este edificio fueron dedicados los entierros 4 y 5. Este es el edificio 7. Es el edificio que se encuentra a la vista cuando se visita la zona arqueológica y corresponde al último nivel de esta secuencia constructiva. Consiste en un basamento piramidal de gran volumen formado por 4 cuerpos escalonados y una gran plataforma en su parte frontal, la cual fue construida al mismo tiempo que la pirámide, hacia los 400 años después de Cristo. Su altura es de 42 metros, tiene 150 metros en su eje norte-sur y 120 metros de este a oeste. Este edificio continúa en funciones hasta el colapso de la ciudad, ocurrido hacia los 650 después de Cristo. Los 5 entierros detectados en el interior de la pirámide de la Luna. Las excavaciones en la pirámide de la Luna proporcionaron información sumamente valiosa acerca de las prácticas rituales del sacrificio humano. Encontramos 5 tumbas que contenían un total de 37 individuos asociados a una gran variedad de objetos rituales y animales sagrados que también fueron sacrificados. 3 de estos entierros se hallaban en la base del edificio y 2 en la parte superior, en el núcleo, todos alineados sobre el eje central sur-norte de la pirámide, que es el mismo eje en su prolongación hacia el norte de la calle de los Muertos. El entierro 2. Se forma de un esqueleto humano de entre 45 y 50 años de edad y de sexo masculino. Se hallaba colocado en posición sedente, con las manos hacia atrás, hacia sus espaldas, señal que fue sacrificado y ofrendado. El estudio de su osamenta indica que era un extranjero, el cual pudo haber sido capturado y traído a Teotihuacán para ser ofrendado. Junto con este individuo, se ofrendaron varios animales considerados sagrados en la religión mesoamericana, además de numerosos objetos de cerámica, obsidiana, jade y otros materiales. Todo el complejo mortuorio se hallaba en un espacio de 350 metros por lado, delimitado por un muro. Con respecto a los artefactos asociados a este entierro, destacan 2 concentraciones de objetos que ocupaban el centro del depósito. Cada una se formaba con una escultura antropomorfa de cuerpo completo. Déjame buscar la figura porque no está aquí. Aquí. Decíamos que cada una de estas figuras se encontraban en 2 concentraciones, como se ve acá en un gran círculo circular. Se encontró desfasada la figurilla principal, pero suponemos que se colocó de manera erguida en cada una de estas concentraciones. También se encontraron 4 vasijas con el efigie del dios de la lluvia, señaladas en rojo. Yo no sé si alcanzan a ver este círculo rojo. Se encontraron en las esquinas de este depósito y otra en la parte central. Refieren al cosmos,
la distribución del dios de la lluvia, representada en el centro y en las esquinas del universo. En cuanto a los animales, se hallaron varias osamentas completas. De pumas, 2 de ellas se encontraban en jaulas, aquí. Además de un lobo y 2 cráneos de pumas, algunos animales se asociaban con restos óseos triturados de conejo como parte de su alimento. Se encontró en el vientre de los felinos. Se hallaron 12 osamentas de aves, 9 de águilas reales, un halcón de pradera, un cuerpo, un búho y al menos 6 serpientes de cascabel y varias conchas y caracoles marinos. El entierro 3. Este fue dedicado al edificio 5, construido hacia los 300 años después de Cristo. Se hallaba en el interior de una fosa de planta cuadrada de 250 metros de lado por unos 50 de profundidad. Lo constituyen 4 esqueletos humanos con la posición de sus manos hacia atrás y los pies juntos. Vean, por ejemplo, en la reconstrucción, cómo tienen los brazos que van hacia sus espaldas y juntos, lo que indica que estaban amarrados. Los 4 individuos pertenecen al sexo masculino, pero contaban con edades diferentes en el momento de su muerte. El más pequeño tenía alrededor de 15 años y el 3A era el de mayor edad. Este es el de 3A. Tenía cerca de 35 años. El atuendo de cada personaje variaba según la edad. Los de más edad portaban orejeras, narigueras y cuentas de piedra verde. Según su estudio realizado por antropólogos físicos, estos personajes eran extranjeros. Inmigraron a Teotihuacán un poco antes de ser inmolados o bien fueron cautivos de guerra. En este entierro existen también 5 elementos de caracteres acuáticos distribuidos en las 4 esquinas, señalados con círculos rojos. En este caso se trata de grandes caracoles marinos representando los 4 rumbos del universo y su parte central. En la misma ofrenda se hallaron 18 cabezas de animales identificados por biólogos como cánidos, coyotes, pumas y jaguares. Estos fueron decapitados ya que conservaban sus primeras vértebras cervicales, lo que prueba que cuando las cabezas fueron colocadas en este lugar, aún conservaban sus partes blandas. Se hallaron además, junto con estos 4 esqueletos, numerosos objetos tallados en obsidiana y en piedra verde, conchas marinas y restos de textil. Destacan 2 figurillas antropomorfas en posición sedente, talladas en serpentina, semejantes a otras figuras talladas en el templo de la serpiente emplumada. Representan dignatarios sentados en flor de loto, con tocado y orejeras desmontables. El entierro, ofrenda 4. Fue ofrendado al edificio 6 y se hallaba depositado al norte de la fachada del edificio 5, cuando se construye el edificio 6, hacia los 350 años después de Cristo. Se forma de 17 cráneos con sus respectivas vértebras cervicales, además de otra vértebra con la cual forman un total de 18 individuos. Habían sido decapitados y ofrendados solamente sus cráneos. Se hallaban en el relleno del núcleo del edificio 6, a la altura de su desplante, y muchos de los cráneos quedaban acomodados con el cuello hacia abajo, cubiertos con una delgada capa de pigmento rojo y luego con grandes piedras.
No se encontró ningún otro material como parte de la ofrenda, y como los demás entierros, este también se encontraba sobre el eje central sur-norte de la pirámide. Este eje es una prolongación del eje central de la calle de los Muertos. Según el estudio de esta osamenta por los antropólogos físicos, estos individuos tenían menos de 35 años. Los estudios de isótopo indican que la mayor parte de ellos eran extranjeros. El entierro, ofrenda 5, ofrendado al edificio 6. Se hallaba dentro de una gran fosa de planta cuadrada de 4 metros de profundidad y de 3,50 metros por lado. En este espacio se depositó esta ofrenda cuando se clausuró el edificio 5 y se iniciaba la construcción del edificio 6, hacia los 350 después de Cristo. Se forma de 3 esqueletos humanos hallados en posición sedente, a la manera de flor de loto. Tenía las manos juntas, apoyadas sobre los pies y se orientaban hacia el poniente. Esta posición en Mesoamérica denota majestad y alto rango y es exclusiva de los dioses y de la élite en el poder. Frente a cada individuo se hallaba un esqueleto completo de animal. Se interpretan como su emblema. Formaban parte de sus nombres propios o referían el grupo al cual pertenecían. El personaje 5A se asociaba directamente con un águila. Es el que está abajo, que se ve más abajo. Y los individuos 5B y 5C se vinculaban con un puma. Esta manera de representar a personajes importantes con sus nombres o emblemas frente a ellos también se refiere en otros materiales. Tal es el caso de una vasija hallada en un sitio teotihuacano cercano a la gran metrópoli. En ella se representan 4 individuos ricamente ataviados con sus insignias frente a cada uno. El que se muestra por delante, el que se encuentra de este lado, en esta vasija lleva como emblema una serpiente ricamente ataviada. Le sigue un personaje con una ave rapaz, enseguida va otro personaje con un incensario ritual y el siguiente personaje identificado su insignia como un coyote, el cual puede estar relacionado con un militar. Portaban los 3 individuos del entierro 5 ornamentos diferentes. El ajuar del individuo 5C consistía en 2 grandes orejeras discoidales de concha con aplicaciones de jadeíta, además de su elaborado collar de placas rectangulares. Aquí no se ven las partes de concha. También habían discos del mismo material con aplicaciones de jadeíta en forma de disco. En cambio, los individuos 5A y 5B portaban grandes pectorales rectangulares parecidos a los atuendos de personajes mayas. En este dibujo se encuentran 4 personajes sentados en esta forma de flor de loto y el que se ve con unos lentes se le interpreta como un personaje teotihuacano que fue a fundar Copán en Honduras. Los 3 personajes pertenecientes al sexo masculino murieron en una edad avanzada, que fluctuaba entre los 45 y 50 años de edad, y el C entre los 40 y 45 años. Los 3 eran extranjeros, según los resultados preliminares de los antropólogos físicos. Es importante referir que los individuos 5A y 5B, además de las finas orejeras y los collares de jade, llevaban como pectorales ornamentos de forma rectangular
también de piedra verde, a la manera de los personajes mayas de alta jerarquía. Por lo tanto, su presencia en este entierro califica el rango de 2 de los individuos pertenecientes a un alto rango político. Y en cuanto a la posición de Flor de Loto, deseamos que esta es una postura que denota realeza y alto rango entre los pueblos de Mesoamérica. En el caso de Teotihuacán, existen pocas representaciones de personajes en esta posición. Son más frecuentes en el área maya, por lo que este hallazgo señala las relaciones que Teotihuacán tuvo con sociedades mayas. Además de los animales asociados a estos personajes, dentro de la fosa se encontraron numerosas ofrendas. Destaca una pequeña escultura antropomorfa que muestra la misma posición de Flor de Loto y con los mismos ornamentos, orejeras, pectorales y 2 hileras de cuentas elaboradas, todos en piedra verde. En este depósito también se hallaron osamentas de mamíferos, de aves y de reptiles, además de numerosos objetos de diversos materiales, obsidiana, jade y material de concha. Como esta placa de concha con la representación en perfil de un personaje con aplicaciones de laminillas de piedra verde. El entierro, ofrenda 6. Este fue el último de los entierros detectados por este proyecto en la pirámide de la Luna. Se hallaba depositado en el núcleo central del edificio 5, al cual fue ofrendado, en un espacio de 5 metros por lado, delimitado por muros verticales. Data de aproximadamente 300 años después de Cristo, momento en que se construyó el antepenúltimo edificio de la pirámide de la Luna. Su contenido es verdaderamente asombroso y de gran importancia. Está formado por 12 esqueletos humanos pertenecientes a personas que fueron inmoladas y ofrendadas. Se hallaban con los brazos amarrados hacia sus espaldas, como se ve en esta reconstrucción. Tomando en cuenta la presencia o ausencia de ornamentos personales, estos esqueletos fueron divididos en 2 grupos. El primer grupo se forma por los entierros 6A y 6B. Se hallaban colocados en posición flexionada y lucían ricos ornamentos. Uno portaba orejeras, collar de piedras verdes y otros objetos de concha. El segundo grupo está formado por 10 individuos, todos decapitados y agrupados sin ningún orden aparente, junto a la pared norte de la fosa. La osamenta fue colocada de manera simultánea una sobre otra y gracias a una excavación sumamente cuidadosa, se sabe que todos los personajes fueron depositados durante una misma ceremonia, ya que no existen indicios de que el entierro haya sido reabierto o reutilizado en otros momentos. Como la mayoría de los entierros detectados en la pirámide de la Luna, también este se asociaba con numerosos objetos y restos óseos de animales. Explorados directamente por biólogos, quienes dejaban al descubierto osamentas de cánidos, felinos, aves de rapiña, concentrados en su mayoría en las esquinas del depósito. Fueron más de 45 animales explorados. En muchos casos tenían las patas, las garras y las alas, si se trata de aves, juntas, señal que también fueron amarrados y sacrificados durante la ceremonia de consagración al edificio al que fueron ofrendados. Y en cuanto a los otros materiales asociados,
Se hallaron numerosos objetos de obsidiana, representaciones de serpientes y de figuras humanas talladas en obsidiana. Un disco de pirita de 22 centímetros de diámetro, colocado sobre una hilera de 9 pares de grandes cuchillos colocados en forma radial, cada uno compuesto de un cuchillo curvo y la imagen de una serpiente. Y sobre estos se encontraba un espejo discoidal de pizarra de 22 centímetros de diámetro y con aplicaciones de pirita. Sobresalen por su belleza e importancia 2 figuras antropomorfas, una de obsidiana y la otra elaborada con mosaicos de serpentina colocados sobre una base de madera. Esta última es una escultura femenina única en su género hasta ahora encontrada en Teotihuacán. Está formada de cientos de delgadas láminas de piedra verde, integrando un mosaico mostrado en una base de madera, con aplicaciones de un material blanco para formar los ojos y los dientes, los labios de un color rosado de concha marina. Porta orejeras de piedra verde con pigmento rojizo en su parte central. Es una pieza verdaderamente extraordinaria. Nunca en la historia de las excavaciones de Teotihuacán se habían encontrado nada similar. Conclusiones. Estos son, a grandes rasgos, algunos de los datos más recientes encontrados en la pirámide de la Luna. Su secuencia arquitectónica nos refiere su historia, íntimamente vinculada con la historia de la metrópoli teotihuacana y de su desarrollo urbano a lo largo de un periodo de alrededor de 700 años. El edificio 4 representa uno de los momentos más importantes con el cual se manifiesta el enorme poderío político y religioso que la ciudad alcanzó, como se observa también en otros lugares de la misma ciudad. El edificio 6 muestra otro momento de su gran auge, que coincide con la intensa interacción que Teotihuacán tuvo con otras ciudades mesoamericanas. En cuanto a la séptima etapa constructiva, que es la que tenemos aquí en la figura, que es el edificio 7, corresponde al gran basamento de la pirámide de la Luna. Tiene como fondo el Cerro del Agua y hacia el sur, lado donde se encuentra su amplia plataforma y su gran plaza, que en su conjunto representa al cosmos. Es donde termina el eje final de la calle de los Muertos y el lugar donde acudían miles de peregrinos venidos de toda Mesoamérica. Este edificio continuó su existencia hasta el final de Teotihuacán y perdura hasta nuestros días, para quien lo quiera visitar. Referente a los datos que proporcionan los entierros y en general toda la información obtenida mediante estas excavaciones, por su relevante importancia, estos han contribuido en incrementar el conocimiento no solo de las prácticas sacrificiales y los tratamientos mortuorios realizados por el Estado teotihuacano. También aportan conocimientos relacionados con el desarrollo urbano de esta gran ciudad. Así, también refieren las relaciones políticas e ideológicas que el Estado teotihuacano tuvo con otras ciudades de su época. Las excavaciones en la pirámide de la Luna proporcionaron información muy importante acerca de las prácticas rituales del sacrificio humano. Las 5 tumbas encontradas contenían un total de 37 individuos asociados con gran cantidad de animales y de objetos como parte de las ofrendas. Gracias a estos hallazgos, además de los entierros encontrados en otros monumentos teotihuacanos, como aquellos asociados al templo de la serpiente emplumada y en la pirámide del Sol, se entiende ahora que la antigua ciudad de Teotihuacán funcionaba esencialmente como un centro ceremonial, donde se realizaban eventos gubernamentales, principalmente rituales de sacrificio, llevados a cabo
ante poblaciones multiétnicas, inclusive poblaciones que llegaban hasta Teotihuacán, tal vez para mostrar su poderío. Muchas gracias. Perdone, nel desarrollo de los edificios, el primero de los edificios, sobre todo el primero, tiene una orientación, un alineamiento casi parecido norte-sur. Y me parece que los más recientes tuvieron como una rectifica, como una vueltita de unos grados alejándose de esta dirección. Puede ser que sea para el desarrollo de toda la ciudad, de la calle de los Muertos. Y ¿usted qué piensa? Por lo general, la orientación de Teotihuacán, todos los edificios, incluyendo la calle de los Muertos, tiene una desviación de 15 grados con referente al norte astronómico. La primera ofrenda tiene ligeramente una desviación, es un poco menos de los 15 grados de desviación, pero se acerca a este norte. No tiene un sentido, no tiene un sentido particular. Bueno, el rectángulo, el cuadrado donde se encontró este hallazgo no es tan perfecto en cuanto al alineamiento de los muros, pero el personaje es un individuo de 45 a 50 años de edad, miraba hacia el oeste y estaba en posición sedente. Lo que es importante resaltar en este hallazgo son las 5 figuras del agua, los recipientes de Tlaloc, que se encuentran en las esquinas de este espacio, indicando el cosmos. Sí, maestro Cabrera, muchísimas gracias por su exposición. A lo largo de este ciclo de conferencias, me parece haber entendido, quizás entendí mal, que los entierros que se han encontrado son de hombres. No se ha encontrado ningún entierro de mujer. ¿Hay alguna explicación a esto? ¿Por qué enterraban hombres y no sacrificaban hombres y no mujeres? En el caso de los entierros de la pirámide de la Luna, en efecto, según los antropólogos físicos que han utilizado diferentes técnicas para su identificación, ellos consideran que eran personajes de sexo masculino, todos, inclusive los más antiguos y hasta los más recientes. Personajes femeninos se encontraron en el interior y en el lado exterior del templo de la serpiente emplumada. Aquellas tumbas o aquellos sepulcros que contenían 4 y 8 esqueletos corresponden a personajes de sexo femenino. Y son 4 grupos de entierros de sexo femenino, de 4, de 8. En el este, en el norte y hacia el sur, y en la parte sur del interior, porque no se ha explorado las otras partes. En cambio, los hombres tenían otro agrupamiento. Y la diferencia es que eran mucho más ostentosos sus atuendos.
Ujú, ujú. Profe, usted mencionó los estudios de isótopos que indican que la mayoría de los personajes sacrificados son extranjeros. ¿Sí se sabe algo más preciso? Es decir, si son extranjeros procedentes de las mismas regiones con que sabemos que Teotihuacán tenía relaciones comerciales, o si son procedentes de regiones diferentes. Es decir, ¿eso nos ayuda a entender algo más de las relaciones exteriores de Teotihuacán? Es una técnica recientemente practicada por los antropólogos físicos en el estudio de los huesos, y allí encuentran ciertos elementos en proporción, el agua que consumían los personajes. Esto los lleva a identificar si vivían en Teotihuacán o en qué región vivían. Y en el caso de algunos de los entierros de la pirámide de la Luna, unos provienen del Golfo de México, de la región de Veracruz, y otros, según ellos, los antropólogos físicos, vienen del occidente de México. Y también han llegado a determinar por medio de este sistema aquellos otros individuos que llegaron y vivieron un tiempo en Teotihuacán. Es decir, si consumían el agua en Teotihuacán, queda esa muestra, yo no sé exactamente cómo, pero en los restos óseos. Uh-huh. Sì. Salve. Nel libro Figurare il poder di Eric Wolf si parla di come gli Aztechi invitassero volutamente i capi di altre città, di altri stati, nell'occasione di cerimonie sacrificali grandiose, come poteva essere ad esempio durante la festività dedicata a Xipetotec. E, insomma, mi chiedevo appunto se anche i governanti teotihuacani invitassero i capi politici di altre città, di altre nazioni o qualsivoglia nome possiamo attribuirli, per appunto, diciamo, intimidirli o meglio mostrare la loro potenza politica e religiosa. Grazie. No tenemos información. Como los aztecas, generalmente la historia de los aztecas se fundamenta tanto en la arqueología como en fuentes históricas. Y las fuentes históricas señalan las guerras floridas que practicaban estos grupos aztecas o mexicas con sus contemporáneos, fundamentalmente los tlaxcaltecas o los tarascos. Y ahí fuentes históricas relacionan esta interacción que había. Pero con materiales arqueológicos es muy difícil poder llegar a reconstruir esta relación. Solamente tenemos los materiales y estos no nos hablan más que del contacto, de la relación, pero no nos dan más información. Uno puede reconstruir con los datos, pero de manera hipotética, sin llegar a afirmar algo que no tenemos seguridad. Y mucha información para reconstruir la historia de Teotihuacán en muchos otros campos se basa en datos arqueológicos. No tenemos fuentes. La escritura teotihuacana aún no se ha interpretado. Vi è il simbolismo nel voler quasi insistere a far vedere che erano legati, quindi non volontari, ma veramente costretti.
Ma guasta a insistere a farli vedere. Bueno, ese es un dato muy importante, el tener las manos juntas y los pies también juntos hacia atrás. No fueron muertos, fueron muertos, pero quizá eran muy importantes desde el punto de vista político, porque por su indumentaria de algunos de ellos indica que eran personajes importantes. Pero, ¿cuál era la relación? Pues la relación puede ser diplomática o política. Fueron capturados, uno puede suponer de manera hipotética, pero no tenemos evidencia clara. Es evidente lo que vemos en los datos arqueológicos, teniendo las manos juntas hacia atrás, inclusive las alas de las aves también amarradas hacia atrás o ancladas, y algo de textil en los maxilares de los personajes humanos, lo que puede interpretarse que posiblemente iban amordazados. Ajá. Pero solamente eso. Altre domande? Ringraziamo moltissimo il professore Cabrera per questo suo straordinario intervento in questo ciclo di incontri che si conclude oggi, e quindi ci teniamo nuovamente a ringraziare Dolores Repetto, senza la quale non sarebbe stato possibile fare tutto ciò. Grazie per aver seguito questo incontro.